continuación, mostramos el consolidado final para la materia anteproyecto por Jefferson García y Kelly Palacio. En la pregunta investigadora tenemos que ¿cuál es el impacto del uso del creol, español e inglés en una unidad didáctica basada en los niveles de Banquile y el contexto de la isla de San Andrés para estudiantes del grado 10º en el Liceo del Caribe en la temática cónicas? En los objetivos generales tenemos que este se centra en analizar la comprensión y asimilación de los temas de cónicas a través de los 3 primeros niveles de Banquile, bajo una unidad didáctica que refleje el contexto y el uso del creol, español e inglés para los estudiantes de grado 10º del Liceo del Caribe. Para lograr dicho objetivo, contamos con los siguientes específicos: diseñar una unidad didáctica, implementar elementos contextuales, determinar actividades que corresponden a los 3 primeros niveles de Banquile, formular las instrucciones, retroalimentación y evaluación haciendo uso de los 3 idiomas, crear formularios y preguntas escritas u orales que monitoreen la comprensión y el aprendizaje de la unidad didáctica. La justificación del problema. El archipiélago de San Andrés Isla posee una significativa diferencia contextual, cultural, histórica e idiomática al resto del país, lo cual conlleva a que sean evidentes las características especiales de su población y que en forma particular, al referirse en el ámbito educativo, no sea adecuado al modelo centralizado propuesto desde el Ministerio de Educación, creando una lejanía en el contexto de estudiantes y profesores. En los antecedentes se van a dar los siguientes puntos claves: secuencias didácticas para la enseñanza de secciones cónicas, historia, contexto y cultura de la isla, el papel del idioma en la educación en las islas caribeñas, donde estos puntos están apoyados en 3 artículos correspondientes a cada ítem. Un primer artículo encontramos las cónicas, una propuesta didáctica donde se estructura la secuencia de forma tal que se evidencien los saltos que dan entre distintos modos de pensamiento. El segundo artículo habla de las secuencias didácticas en matemáticas para educación básica secundaria. Exalta la resolución de problemas y la indagación del estudiante. Su metodología es tipo proyecto y son pautas del Ministerio de Educación. En un tercer artículo tenemos la propuesta metodológica para la enseñanza de las secciones cónicas en el grado 10º, la cual corresponde a una secuencia didáctica cuyo fin es enseñar las secciones cónicas en un ambiente didáctico que se basa en que el estudiante aprenda haciendo, por medio del modelo de Banquile, con resultados óptimos en el aprendizaje. Por otro lado, el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas tiene un artículo sobre etnoeducación e interculturalidad, donde se pretende hacer un recorrido histórico sobre la diversidad y evolución que tuvo la educación en Colombia antes de la Constitución de 1991. El segundo artículo, análisis crítico y perspectivas de la cultura lingüística raizal. Se pretende promulgar el idioma criol en los diferentes ámbitos, permeando hasta el educativo, utilizando diferentes oportunidades, siempre resaltando y empoderando el factor cultural. Por último, San Miguel realiza una contextualización histórica del proceso de colonización dado por los ingleses y españoles, de cómo la disputa entre estos influyó en el bilingüismo y particularidad cultural de la isla. Como un primer artículo, la Escuela Matengua en Haití realiza adaptaciones para que el criol protagonice en los textos e instrucciones y se han traducido textos hasta 3er grado. Pretende realizar la traducción al criol de 21 videos de matemáticas para dar apoyo en el área y continuar así hasta grado 11. En el segundo artículo se realiza un estudio en las instituciones de Providencia en el año 2018, donde exponen las diferentes posiciones que pueden tener los alumnos y profesores y entidades gubernamentales para, según ellos, determinar la pertinencia del uso o negación de la enseñanza en criol. Se dan respuestas a favor por la preservación de la cultura y en contra por la proyección en estudios superiores. En el último artículo se menciona una problemática que debe resaltarse. La mayoría de las lenguas criollas carecen de escritura, por lo tanto no han sido sometidas a ningún tipo de normalización. De esta manera, el criollo de Nicaragua no cuenta con ortografía ni con una variedad estándar oficial, según cuenta la autora. Situación análoga en San Andrés y Haití. Continuamos con el marco de referencia.
En el marco histórico contamos con 5 personajes principales, donde el primero hace uso de las parábolas para encontrar la solución al problema de la duplicación del cubo. El segundo hace un tratado conciso y define las cónicas en torno a las distancias focales. Tercero, usa la elipse para modelar el movimiento planetario. El cuarto asocia el concepto de parábolas con las caídas de objetos. Y el quinto relaciona las cónicas con la visión algebraica. En el marco legal tenemos estos 4 ítems. Primero, en la comunidad étnico-raizal destacan el Decreto 804 de 1995. Aquí el Ministerio de Educación da apoyo a las comunidades étnicas y su desarrollo, planteando artículos acerca de las necesidades educativas diferentes dada su diversidad lingüística y su interculturalidad. Tenemos la resolución 4396, donde la gobernación del archipiélago junto con otras entidades plantearon cambios en las mallas curriculares para que, por medio de guías llamadas herencia raizal, se den estrategias de sensibilización respecto a la biodiversidad de la isla. Los lineamientos son inicialmente definidos bajo la Ley 115 de 1994 en el artículo 76, que promueven la construcción de la identidad cultural, llevando a cabo el proyecto educativo. La matriz enfatiza en 3 componentes que deben desarrollar los estudiantes, dando apoyo a la temática de cónicas por medio de ellos y de los aprendizajes y evidencias. Los estándares resaltan dentro del pensamiento espacial y sistemas geométricos diferentes ítems que los estudiantes del grado 10º deben desarrollar respecto a la temática de cónicas a lo largo de su curso. En el marco disciplinar se va a realizar el estudio de las cónicas, donde se hace énfasis en las definiciones básicas, como lo hacían los griegos en su época. Luego se estudia la representación algebraica de las cónicas, su relación con la representación geométrica y por último se observa la generación de las cónicas en el cono de Apolonio. En el marco teórico se tendrán en cuenta 2 autores principales: Vygotsky, quien realiza el aprendizaje del estudiante con su experiencia personal y el contexto social, y da un apoyo a la unidad didáctica, pues se resaltan la cultura y su entorno como el desarrollo cognitivo inicial del infante, es decir, la isla, sus tradiciones, costumbres y su gente. Y el segundo, el matrimonio Van Gile, quien con sus niveles de pensamiento ofrece una excelente forma de ir progresando en el estudio de las cónicas, donde se empieza desde un primer nivel de reconocimiento y se continúa con un segundo nivel de análisis. Así finaliza con un tercer nivel de clasificación, lo cual se verá evidenciado en el momento de la creación de la unidad didáctica. La unidad didáctica. Esta cuenta con los siguientes ejes integradores: el contexto, idioma y las temáticas son las que la dirigen y siendo el soporte para alcanzar los saberes. Los contenidos que se tratarán en la temática son cónicas, elipse, parábolas, hipérbola y circunferencia. Se dará inicio a las actividades por medio de preguntas informativas en los 3 idiomas. Como podemos apreciar, se va a hacer una traducción de ¿sabías qué?, siendo un preámbulo para las actividades a través de relatos en formato de video o escritos cortos que pretenden servir de motivación para los estudiantes y asociación con su entorno. La metodología. Esta se va a estructurar en los niveles de Van Gile, donde se va a tener claro que el nivel 4 es un nivel de demostración formal y no se desarrollará dentro de la propuesta didáctica. Tenemos el nivel 1 con las actividades propuestas, el nivel 2 y en el nivel 3 las descripciones algebraicas van a dar apoyo en el programa GeoGebra. Las aplicaciones son construidas a través del contexto isleño y se dan los ejercicios para dar apropiación de lo anterior. En la evaluación se va a seguir un modo de pensamiento metacognitivo, en el cual se pretende alcanzar los elementos mostrados, pues es un aprendizaje consciente y de esta forma ayudará a comprobar que realmente el estudiante ha logrado alcanzar los logros propuestos.
Por último tenemos las referencias.